En esta oportunidad vamos a explicar una obra de arte para aprender de alguna manera cómo leer con toda la riqueza que, que nos permite la comprensión de la fe, una de las obras de los grandes artistas. He elegido en esta oportunidad una de las obras de Jerónimo del Bosch, o conocido como el Bosco, que se llama El carro de heno. Esta obra de este gran pintor flamenco es una obra que se conserva en dos versiones distintas. Las dos se encuentran en museos españoles, ¿no? Vamos a tener presente entonces fundamentalmente una que está en el Museo del Prado. Es un óleo sobre madera pintado entre los años 1500 y 1502, cuyo panel central mide 1,35 m por 1 m. Es un tríptico, lo cual significa entonces que abierto nos da esta visión, ¿no? El panel central y dos paneles laterales. Cuando estos dos paneles se cierran, nosotros nos encontramos con este cuarto cuadro, ¿no? Por lo tanto, panel central, izquierda, derecha, panel central, panel cerrado. El panel cerrado muestra esta imagen que algunos lo llaman el buhonero y otros, como nosotros vamos a ver, le dan otra interpretación. Aquí tenemos un detalle del panel central. Los dos paneles, el izquierdo y el derecho. Enseguida haré una explicación detallada de cada uno de ellos, por lo cual no voy adelantando todavía nada. Hay una segunda versión de este mismo cuadro que se encuentra en el Museo del Escorial. También es del año 1500, entre el 1500 y el 1502, es un óleo también sobre madera, y mide el panel central 1,40 m por 1 m. Aquí tenemos justamente los cuatro paneles: cerrado, panel izquierdo, central y derecho. Como ven, son muy parecidos, parecen realmente dos copias idénticas, aunque hay algunas pequeñas diferencias entre uno y otro. El Bosco, o Hieronymus Bosch, de quien vemos aquí dos posibles retratos, fue un pintor holandés que vivió entre el año 1450 aproximadamente y el 1516. Es indudablemente una de las figuras más interesantes de la pintura flamenca de los siglos XV y XVI. Su obra, por lo general, de temática religiosa e iconografía religiosa y demoníaca, se nutre de personajes fantásticos, paisajes oníricos, que parecen anticipar en 5 siglos lo que va a ser el movimiento surrealista, que en realidad no hace otra cosa que hacer un remedio, una muy mala imitación con una ideología detrás de esta obra del gran pintor. Poco se sabe de la biografía de este extraordinario artista. Nació en Stegenborch, una próspera ciudad de Brabante, en torno al año 1450. Tanto su padre como su abuelo fueron artistas en la misma localidad, donde parece ser el Bosco permaneció toda su vida. Allí contrajo matrimonio con Aleite van Marvene y fue miembro de la Hermandad de Nuestra Señora y un devoto católico, datos muy importantes a la hora de interpretar estos cuadros. Como otro dato fundamental es el hecho de que uno de los grandes admiradores del Bosco fuera un personaje tan puritano, por decirlo de alguna manera, en realidad equilibrado, ¿no? Pero
digamos, más bien tendiente a lo puritano, como fue Felipe II. Por lo tanto, todas esas interpretaciones del Bosco como un gnóstico y como alguien que trataba de pasar mensajes ocultos de sectarios, todo eso se cae a pedazos cuando justamente quienes lo conocían y quienes lo admiraban en su época e inmediatamente después de ella, no vieron en sus obras, por más que fueran realmente extrañas algunas veces, no vieran ninguna cosa ni atravesada y muchísimo menos heterodoxa. Él fue el encargado de diseñar las vidrieras, los vitraux, entre otras cosas, por ejemplo, de la catedral de Hertogenbosch, y en su vida disfrutó del éxito tanto en su ciudad como fuera de ella. Aquí vemos un pequeño ángulo de esa hermosa ciudad, pequeña ciudad, ¿no? En sus obras relaciona motivos de todo tipo, astrológicos, populares, brujería, alquimia, así como el tema del anticristo y episodios de vidas de santos ejemplares. El resultado es ciertamente un ecléctico estilo iconográfico propios de finales de la Edad Media en la que le tocó vivir a este personaje. Los estudiosos difieren mucho respecto a la interpretación de su pintura y podemos tener interpretaciones que lo admiran y lo presentan como un gran pintor religioso y católico, ortodoxísimo, y otros que van a hacer de él, como ya dije antes, una suerte de hereje, de gnóstico, de sectario, e incluso una persona que pintaba bajo el efecto de las drogas, etc., porque no saben entender realmente el verdadero sentido de su pintura, ¿no? Ciertamente su obra muestra, al momento de elegir los temas, muestra una inclinación por el tema del hombre y su relación con el pecado, el desafío a Dios, la condena eterna de las almas perdidas en el infierno, como todo como un desenlace de la locura humana llevada al extremo en el pecador, ¿no? Sus fuentes principales fueron los manuscritos miniados holandeses, algunos grabados extranjeros, lo que se conoce como los bestiarios medievales, las leyendas y los textos de la época. Aquí tenemos uno de los ejemplos más conocidos, que son las tentaciones de San Antonio. El panel central también, en este caso, se trata de un tríptico. Como ven, entonces, esa mezcla de personajes, de creación de figuras a partir de animales convertidos en una suerte de demonios, tamaño desmesurado, un poco mostrando justamente la, eh, eh, los efectos diabólicos de la tentación. Aquí es San Antonio y en realidad todo lo que nosotros vemos como monstruoso aquí sale de la mente, no del Bosco ni de San Antonio, sino del demonio que lo tienta, ¿no? Es él el que puede presentar este tipo de figuras con tal de alejar a San Antonio de la vida de oración, ¿no? Su obra fue muy imitada durante el siglo XVI. Durante la década de 1550 tuvo lugar un despertar de interés por el Bosco en la ciudad de Anvers, encabezada por pintores como Peter Huyss, de quien vemos aquí un conocido ejemplar, y también Peter Bruegel el Viejo, ¿no? Muy influido ciertamente por el Bosco. Aquí vemos una de sus obras que justamente, si uno no conoce mucho, la confundiría quizá con una obra del Bosco. Algunas de las obras del Bosco fueron descritas y adquiridas por un noble español llamado Don Felipe de Guevara, de cuya corrección precisamente pasaron al poder después de Felipe II, ¿no? Entre otras fuentes, estos escritos han ayudado a los historiadores del arte moderno a distinguir las obras originales de algunas de los seguidores del Bosco, que se le parecen, pero ciertamente no tienen la calidad de este.
Entre las obras más importantes que ciertamente pertenecen al Bosco, se conocen, por ejemplo, las bodas de Caná, que están en el Museo Boijmans van Beuningen de Rotterdam, los 7 pecados capitales del Museo del Prado, que es el que estamos viendo aquí. Este cuadro también se lo conoce como El Ojo de Dios. ¿Cómo ve Dios el mundo? Valdría la pena en algún momento también dedicar una conferencia a explicar este magnífico cuadro, tabla o mesa de los pecados capitales o El Ojo de Dios, ¿no? Las tentaciones de San Antonio, del Museo del Prado, del cual mostré hace un momento un ejemplo, el Carrodeno, del Museo del Prado, y el del Escorial, que vamos a comentar en esta conferencia, la adoración de los magos, del Museo del Prado, Cristo con la cruz a cuestas, del Museo de Gante, etc. ¿No? De estas no cabe la menor duda que su autoría, que pertenecen a su autoría. Voy a tratar ahora de hacer una interpretación del tríptico del carro de heno a partir de la versión del Escorial, ¿no? Que es la que estamos viendo en este momento, aunque voy a usar para después, cuando muestre algunos detalles, la versión del Prado, ya que algunas de sus fotografías, las fotografías que poseo, son de mejor calidad. Aquí lo vemos entonces el panel completamente abierto, ¿no? El panel central y los 2 paneles laterales. Vamos a tratar de ir entonces interpretando cada uno de ellos. Veamos primero los paneles por separado. En primer lugar tenemos el panel de la izquierda que representa, como pueden observar con mucha facilidad, la creación del hombre y su caída. Vamos a ver los detalles. Tenemos en primer lugar, en la parte superior, como lo ven aquí ampliado, a Dios creador de todo. Él preside el cuadro con su gesto creador, con el mundo en sus manos. Se ve también la batalla de los ángeles. A la izquierda, un ángel con la espada en alto está por golpear a un demonio, ¿no? Los demonios caen ya convertidos o convirtiéndose en monstruos, por eso todos esos monstruos que después aparecen en sus cuadros son esos, simplemente son los demonios, tales como se presentan en este mundo, por los efectos que producen, no es que se presentan visiblemente así, ¿no? El pecado, lo que significa esto, que el pecado los deforma y transforma para peor, en peor, ¿no? Esta batalla que vemos nosotros entonces en la parte superior del panel con el cual empieza la lectura de este cuadro, preludia la lucha que se establecerá en la tierra ya desde el paraíso. La parte central nos refiere la creación del hombre, ¿no? Y la tentación. La creación del hombre junto a la fuente de la vida, los ríos que emanan del paraíso, que son símbolo de la vida para el Bosco. Dios aparece con atributos de pontífice, como un papa, que hace referencia a Dios Padre y a su poder creador. La fuente de la vida es referencia al plan de Dios. Los crea para que tengan vida, para que fructifiquen. Vemos a continuación entonces el panel, ¿no? La lectura continúa como en una historia. La tentación, el demonio en parte como serpiente, pero en parte con rostro humano y rostro agradable para mostrar porque el poder seductor que tiene sobre Adán y Eva. En la parte inferior, ¿no? Entonces la tentación y la expulsión del paraíso, ¿no? La serpiente con rostro humano manifiesta su capacidad de disfrazar sus discursos, los presenta como sabiduría, como razonamientos razonables. La expulsión del paraíso, observemos este detalle, ¿no? Que he marcado aquí con 2 cuadros rojos, esta simetría, ¿no? Reproduce casi exactamente la actitud del ángel que expulsa a los ángeles caídos, a los demonios del paraíso, con el ángel del paraíso celestial
con el ángel que los expulsa a Adán y Eva del paraíso terrenal. De esta manera, el paralelismo también implica al hombre con el demonio, así el pecado del ángel del hombre reproduce en cierto modo el pecado del demonio, ¿no? Pasamos al panel de la derecha. El panel de la derecha nos muestra el castigo del pecado, el infierno. También cada uno de sus detalles tiene su enseñanza. La parte superior, la ciudad en llamas, es la destrucción, la confusión, como ya San Agustín va a describir la ciudad del mundo como Babilonia, porque Babilonia significa Babel, ahí viene confusión, es ciudad de confusión, de destrucción. En la parte central, la construcción de la torre, es una torre la ciudad, la torre de Babel, ¿no? Los diablos obreros trabajan en la construcción, ¿no? Dos pegan ladrillos en un andamio, otro sube arena o algo por el estilo, otro está en el centro, construyen la Babilonia del pecado. No es Dios quien trabaja aquí. El mismo pecado, los demonios, hacen el infierno y sus castigos. Es el hombre, el pecador y el demonio quien con su pecado construye esta realidad que es la condenación y el infierno. La parte inferior nos muestra los castigos de los pecados. Los demonios atormentan a los distintos pecadores, simbolizados aquí con mucha imaginación, ciertamente. El Bosco, si hay algo que no carecía, era de imaginación, ¿no? Trata de simbolizar los distintos pecados que han cometido con correspondientes castigos. Esto es algo que se da en casi todos los trípticos donde aparece el infierno. En algunos logra mucho más viveza imaginativa y plasticidad que en otros, ¿no? En este caso, justamente, no se ve, como en otros cuadros del Bosco, una clara identificación de cuáles serían los pecados que comete cada pecador. En otros casos es muy, muy claro el simbolismo que utiliza, ¿no? Y vamos al panel central, que de alguna manera es el más interesante, ¿no? Es un enorme carro, como pueden ver, que lleva un gigantesco cuadrado de heno, ¿no? Sobre el cual van estos personajes aquí cantando, con ángeles, demonios, etc. Arriba se lo ve a Jesucristo, debajo hay escenas, todo tiene un simbolismo muy claro y está relacionado con los otros dos paneles. ¿Por qué el heno? ¿Por qué el carro de heno? El heno simboliza las cosas del mundo por las que todos se afanan. Es el símbolo de lo efímero. Por ejemplo, el Salmo 102 dice: mis días son como la sombra que declina y yo me seco como el heno. Y el Salmo 37 dice de los pecadores efímeros: no te acalores por causa de los malos, no envidies a los que hacen injusticia, pues aridecen presto como el heno, como la hierba tierna se marchitan. El Salmo 13 dice con mucha elocuencia: el insensato dice en su corazón no hay Dios, se han pervertido, su conducta es abominable, ni uno solo obra bien. Dios mira desde el cielo a los hijos de los hombres para ver si hay algún inteligente y que busque a Dios, pero se han extraviado todos juntos, se han depravado, no hay uno solo que obre el bien, ni uno siquiera. Esto es lo que justamente trata de representar toda esta inmensa, este inmenso cuadro con tantos personajes. Veamos algunos detalles. Comencemos por la parte superior, donde tenemos aquí ampliados esos detalles, ¿no? Aquí se ven algunos pecados de sensualidad. La ocasión de pecado está entre los que cantan solos, los que pecan a escondidas, entre los árboles, el que espía con curiosidad morbosa. Un demonio endulza de alguna manera los pecados, ¿no? Tratando, digamos, de que no se vea la seriedad, la gravedad, las consecuencias, por eso va como
tocándoles una flauta donde todo parece agradable y que no pasa nada, es una simple diversión, ¿no? Al mismo tiempo, un ángel por su cuenta clama a Dios misericordia. ¿Por qué todos estos personajes están en la cumbre del heno? En la cumbre del heno. Podemos suponer que el Bosco ha querido colocar estos pecados sensuales en la cumbre del heno porque muestra cómo los hombres sensuales toman con total superficialidad las cosas de la vida. Ellos ignoran hasta el movimiento del mundo, abajo todo se mueve, ellos todo eso pasa. Los placeres de la carne los han enceguecido, los han vuelto obtusos. Todo pasa y ellos no se dan cuenta. El mundo va marchando y ellos ni siquiera se dan cuenta de que las cosas pasan, de que el tiempo pasa. La historia pasa sin que tomen conciencia de lo que sucede. Su búsqueda del placer sensual o sexual los hace hasta despreocuparse de las otras cosas de la misma vida, o quizá los hace incapaces de ver lo que está sucediendo en la vida. Muestra cómo el pecado de sensualidad hace perder el contacto con la realidad. Solo el ángel ve la gravedad de la vida y por eso pide a Dios con un gesto realmente angustiado. Precisamente en la cumbre, lo que el ángel mira, ¿no?, entre las nubes, es a Dios. Pero observemos que no se trata de el Dios creador, como habíamos visto, que había puesto en el panel de la izquierda cuando refiere la creación del hombre. Aquí no es Dios creador, Dios Padre, sino Jesucristo con los brazos alzados en cruz y mostrando sus llagas. Mostrando sus llagas. No mira este Cristo, el ángel lo mira a él, pero él no mira hacia el cielo, hacia su Padre, sino hacia abajo. Muestra las llagas al Padre. Las llagas sí están vueltas hacia arriba, pero los ojos están vueltos hacia abajo. Le presenta al Padre las llagas intercediendo por los hombres, pero él mira a los pecadores con misericordia. Ese doble movimiento que muestra su realidad de mediador. En la parte central del carro, donde vemos el heno, que, vuelvo a insistir, es el símbolo de las cosas del mundo, de los bienes terrenos, de los bienes efímeros, todos se pelean por él, aunque lo hacen de diversas maneras. Vamos a ver algunos detalles de esas maneras. En la parte central se ve la gran lucha por el heno, ¿no? Incluso la ira, ¿no?, de estos personajes. El grupo del centro muestra algunos colgados del heno como desesperados, otros peleándose entre sí por agarrar un poco. La codicia de las cosas terrenas, ¿no?, que es símbolo no solo de la avaricia, sino de todos los pecados capitales, lleva al rencor, al odio, a la muerte. Algunos ya están aplastados, algunos han quedado como, como moribundos, algunos están incluso dando los últimos toques, este está asesinando y cortándole la garganta a otro, ¿no? Algunos incluso, aunque sea de lejos también, ¿no?, aunque sea de lejos, con largas horquillas, tratan de sacar su parte. Todos los hombres tratando de agarrar ese poquito de placer, de lo efímero, ¿no? Todos peleándose por lo mismo. En un costado, ¿no?, vemos un cojo, alguien que solamente podría defenderse con la mano con que agarra la porción de heno, pues con la otra, con esta tiene el heno, y con la otra tiene el bastón con el que le da equilibrio. Sin embargo, a pesar de eso, de estar en esta inferioridad de condiciones, parece como capaz de dejarse matar antes que soltar ese heno que pudo agarrar. Detrás de él, estos personajes son musulmanes, por los turbantes, es decir, son los paganos, ¿no? Y muestra que no solo es una cuestión de religión o no religión, todos están golpeados por la misma codicia de lo efímero, ¿no? Personajes religiosos, personajes que tienen otra religión que no sea la católica, ¿no? Todos ellos
viven enfrascados y peleándose por lo mismo, asesinando uno, dejándose matar los otros antes que soltar lo que ya pudieron manotear. Un pequeño detalle que parece ser el único personaje que reza es una mujer que reza ante una de las víctimas de la codicia. Su rostro sonriente muestra una gran serenidad, lleva un pequeño niño en sus brazos. Probablemente su actitud de oración tenga que ver con la persona que parece muerta a sus pies, uno de los que han caído en la lucha por el heno. Tal vez quiso el Bosco mostrar que el amor maternal o la piedad, la oración por los muertos, la ha salvado a ella de toda esa lucha terrena. Es posible, ¿no? En todo caso, este es el único rasgo de alguien sensato y sobrenatural en este cuadro, y está ligado a la piedad por los muertos y a la actitud frente a la vida naciente. Todo un símbolo para nuestro tiempo. Detrás del carro de Heno marcha la nobleza. Aquí va un pontífice, reyes nobles, se ve alguno que parece un religioso oriental o monje ortodoxo. Ellos no muestran rostros llenos de ira, de desesperación o de inquietud, pero, sin embargo, van detrás del carro y con los ojos fijos en la misma meta que la chusma que se mata a sus pies. Cabalgan tranquilos. Algunos supuesto que es porque en el fondo la carga del heno les pertenece por completo, entonces no tienen por qué preocuparse, al final ellos obtendrán la mejor parte, ¿no? Pero por eso no se inquietan por los demás, pero eso son suposiciones. El hecho es que, aunque ellos vayan más cómodos, van detrás de lo efímero como todos los demás. Quiere decir que la codicia, el afán por las cosas terrenas, afecta tanto al hombre sensual, al hombre terreno, al hombre pagano y también al hombre religioso si se descuida. En el único lugar en el que el Bosco ha pintado un grupo de demonios, fuera del que está sobre la parva de heno, este que habíamos visto al principio, es entre los que tiran del carro. Ellos son los que conducen los deseos de los hombres hacia el infierno. Recuerden que de este lado nosotros lo que tenemos es el panel, ¿no?, de heno. Están entonces delante, ¿no? Y es realmente muy, muy simbólico este grupo de demonios, ¿no?, que son de todo tipo, con de vuelta esa enorme imaginación, incluso este que lleva colgado la cabeza de uno que logró decapitar antes, ¿no? Ellos son entonces, digo, los que conducen los deseos de los hombres hacia el infierno, que quizás los otros no ven, porque algunos, como ven, están mirando el heno y marchan hacia atrás, marchan caminando hacia atrás, los otros están detrás y por lo tanto no ni se preocupan de lo que están haciendo, ¿no? Uno de ellos señala con el dedo la dirección del cortejo, es decir, el fin lo indican ellos y todos los siguen porque han encontrado el señuelo para que el mundo entero los acompañe en su caída al infierno. Los demonios muestran sus imágenes deformes, grotescas, tan del gusto del Bosco. Muestran, vuelvo a insistir, las transformaciones del pecado. El pecado animaliza, pervierte, ridiculiza. Eso ocurre no solo en los demonios, sino en cualquier pecador. También en nosotros, si nos dejamos dominar por el pecado. Debajo de la rueda, un hombre parece entontecido o embrutecido con su poquito de heno que logró agarrar, la rueda está por aplastarlo y él ni siquiera atina a salirse de ella, ¿no? La codicia y el haber alcanzado su pedacito de heno hace que se abandone a la muerte. El pecador que vive buscando eso que es efímero y por él se mata o se deja matar, así muere. Muere con el pedazo de heno en la mano y eso es lo único que tendrá para la vida eterna, lo cual no le sirve de nada. El heno simboliza lo que no sirve para nada. Debajo del cuadro, en la zona inferior, nosotros tenemos 4 escenas que parecen aparentemente serenas, pero relacionadas con la lucha por el heno.
Esta parte del cuadro muestra en contraposición con la parte central no ya los pecados hechos con violencia, ¿no?, ni los hechos con sensualidad, ¿no? Son aquí en cambio las traiciones a la verdad. Veamos las 4 escenas. En la izquierda, 2 grupos raros. Un viejo con un niñito a sus espaldas, llevando a otro, parece mostrarle el espectáculo del mundo peleando por el heno. Según algunos, es en realidad un raptor de niños, ya que ya tiene uno robado y está llamando la atención de otro, ¿no? En todo caso, es un engañador. No roba al niño, sino que lo engaña, abusando de su confianza. Al lado, un grupo de 3 mujeres. Se trata de 2 gitanas y una señora. Una de las gitanas le adivina la suerte a la señora, leyéndole la palma de la mano, mientras que el hijo de la gitana le revisa los bolsillos. Están trabajando juntos. Son parte, pues, de los que defraudan la confianza ajena. De hecho, todo el cuadro inferior, como digo, son distintos tipos de rufianes. Siguen 2 escenas más de los distintos abusos que no parecen recurrir a la violencia, como en la parte media del cuadro. El personaje de gorro alto y la bandera es uno de los que en la antigüedad se hacían pasar por boticarios farmacéuticos, pero que en realidad eran curanderos embaucadores. De hecho, aquí está como sacándole la muela a uno. El Bosco tiene un cuadro especial que justamente es el sacamuelas, donde muestra justamente todo ese poder de charlatanería, ¿no?, y de aprovecharse de la credulidad del prójimo, ¿no?, y vender cosas que no son. Al lado una monja escucha a un tocador de cornamusa, eso es una cornamusa, que simboliza a todos los que encantan con los valores mundanos. La monja charla con el mundo, ¿no?, buscando un poco de diversión, y el mundo terminará por engañarla. El último grupo es un grupo de monjas, ¿no?, que está al servicio de un abad glotón, llevándole ellas mismas el heno y metiéndolo en la bolsa del monje. Él dirige todo bebiendo un vaso de vino. Estos son los que abusan de la vida religiosa, convirtiendo la contemplación en vida burguesa y eligiendo una vida que tendría que ser apartamiento del mundo para acumular o buscar cosas del mundo. En definitiva, si nosotros ahora tratamos de observar estas escenas, vemos que lo que ha relatado el Bosco aquí es el mundo de los pecadores, con 3 estratos. Arriba, el primero de ellos es los volcados a la sensualidad. Estos, como ya dijimos, son indiferentes a la historia humana porque solo viven para sí mismos y sus sentidos. Pero la historia también los va transportando a ellos a su final desastroso. Van en la vida como necios e ignorantes, pero eso no evita que terminen donde van a terminar todos. En el medio, los que están metidos de lleno en la trama histórica, tejiéndola con sus intrigas, sus iras, sus pendencias, sus codicias. Estos luchan y guerrean, hacen política, matan o se dejan matar, amontonan y les arrebatan otros lo que tienen. Todos giran febrilmente en torno al objeto de sus codicias, pero la historia que ellos creen protagonizar, especialmente los poderosos que van detrás del carro y que creen que son los que manejan todo, los que dirigen todo, en realidad no se dan cuenta que están todos arrastrados por estos poderes espirituales, ocultos y oscuros, que son los que en realidad manejan todo este movimiento. Y debajo, en el tercer estrato, los que hacen lo mismo que los anteriores, pero sin violencia. También estos están prendidos del heno, como lo demuestran las monjas que acarrean la bolsa para el abad, pero no pelean ni se matan. Lo hacen con el fraude, la mentira, la falsificación de las cosas, como los malos monjes del cuadro que falsifican la misma vida religiosa. Magnífica exposición con la cual nosotros podríamos meter aquí todo lo que leemos diariamente en nuestros periódicos, ¿no? Cerremos el tríptico. Cerramos el tríptico y nos encontramos
con esta figura que ya la presenté antes, ¿no? ¿Qué significa? Ha habido muchas interpretaciones, pero antes de intentar hacer la nuestra, veamos los detalles, que son varios y muy significativos. Aquí los tenemos. ¿Qué es lo que vemos? En el fondo se ve una horca, ¿no? Aquí unos ladrones que están robando a un desventurado que han agarrado, un caminante, ¿no? Aquí vemos un perro que ladra, ¿no? Detrás de este personaje, unos que bailan mientras uno parece que está tocando un instrumento, ¿no? Aquí hay un puente que está roto y con una sola baranda, ¿eh? Roto y con una sola baranda. Y aquí debajo unos huesos, ¿no? Que parecen ser de animales, aunque no necesariamente son solamente de animales. ¿Qué significa todo esto? ¿No? Porque verdaderamente el Bosco todo esto lo ha puesto ahí a propósito. Ha habido varias interpretaciones. Ante todo quisiera mostrar como orientación para ver, este es el cuadro que estamos tratando de explicar, nos puede servir como orientación este otro del cual sí sabemos lo que significa. Esta también es una obra del Bosco, está en el Museo de Boijman van Beuningen, y se ha llamado El Hijo Pródigo, aunque algunos también discuten y dicen que parece ser un buhonero de la época, pero tiene elementos ciertamente que parecen ser el Hijo Pródigo del Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Vuelve herido, con vestidos de peregrino pero rotoso. En el fondo se ven los cerdos, de los que nos habla la parábola de Cristo, el abandono de la casa llena de pecados, es una fonda, como el hijo pródigo que gastó su dinero con mujeres, ¿no? De mala vida, ¿no? El abandono de la casa llena de pecados, los que se besan en la puerta, el que está haciendo sus necesidades detrás. Además, camina semi-encorvado, como muchos peregrinos del Bosco, aunque también da la idea de alguien que vuelve con cierta vergüenza, ¿no? Y mirando justamente lo que está dejando atrás. De ser así, si este realmente es el hijo pródigo, y verdaderamente los dos personajes se parecen mucho, el peregrino del Carrodeno podría ser el mismo hijo pródigo, pues tienen un gran parecido entre sí. Esto no es determinante, por supuesto, pero nos puede servir para la interpretación. De hecho, hay algo muy importante, no podemos confundir a nuestro personaje con otro personaje también del Bosco, que es el peregrino. Él, en algunos cuadros, ha pintado el peregrino santiaguista, el peregrino del Camino de Santiago, y como vemos, aquí volvemos a tener nuestro tríptico cerrado, como podemos ver realmente, si bien tiene la misma estructura, sin embargo son completamente distintos, ¿no? Este es el peregrino espiritual, ¿no? Que, como dije, todos los autores coinciden en identificarlo como el peregrino jacobeo, el que va a Santiago de Compostela, ¿no? Y aquí también esto está dentro de una tapa de un cuadro del Juicio Final del mismo Bosco. Pero aquí se ve el sombrero de peregrino, con la vieira o concha de peregrino, que indica que vuelve del Camino de Santiago, el zurrón de peregrino, ¿no? El báculo propio de los peregrinos, etc. También él parece marchar como en puntas de pie, pero su actitud es más espiritual y transparenta serenidad, trascendencia, su mirada es hacia arriba, aquí en cambio la mirada es hacia atrás, hacia abajo. No hay miedo en este caso, a pesar de estar pasando por una vida de peligros, ahí hay algunos que están asaltando a alguien, aquí también. Pero se ven los mismos elementos que este lleva, el sombrero, báculo, etc., pero en cambio aquí están arrojados por tierra, él en cambio los lleva con seguridad. Este peregrino no vuelve de una vida de pecado, no está maltratado, ni rotoso, ni viene dejando una vida mala a sus espaldas, como los otros dos que hemos visto, este y el cuadro anterior, ¿no? Esa es la diferencia. Por lo tanto, ciertamente nuestro cuadro no se trata de un peregrino, se trata, en todo caso, sí, más parecido a un hijo pródigo. De ser así, entonces, tenemos que el hombre que cierra nuestro cuadro es el hombre que ve la vida como una peregrinación,
de alguna manera, pero una peregrinación de la que vuelve golpeado, ¿no? No se detienen las cosas del mundo, como los que solo tienen ojos para ver el heno, que en el cuadro abierto. Por eso él pasa sin detenerse ante las cosas de la vida, ni ante las malas, los que despojan y matan, ni ante las buenas o placenteras, los que bailan junto al árbol. Una horca en la cumbre del monte, detrás le recuerda la muerte, los asaltantes el peligro, los que bailan los goces y las tentaciones, el perro que parece ladrarle, por eso él le apunta con el palo, las insidias que nos asedian en la vida, el puente agrietado y con una sola baranda la fragilidad del camino, los huesos de animales, abajo a la izquierda lo efímero. El estar vestido de peregrino, ¿no? Y tal vez de hijo pródigo cierra la idea del cuadro. Dios llama por su misericordia y su pasión, presentadas en la cumbre del panel, como pudimos ver antes, del panel central, Dios llama a volver hacia Él, hacia Dios. Todos los hombres se han extraviado buscando el heno del mundo. Ir a Dios significa para cada hombre volver por el arrepentimiento a la casa del Padre. El cuadro es pues un llamado a la conversión, todo el completo cuadro, ¿no? Un llamado a la conversión para volver al plan de Dios y evitar el desenlace de la condenación eterna. De esta manera podemos ahora leer nuestro cuadro completo, que su lectura tendría que hacerse así, como este movimiento, ¿no? Si no me equivoco, esto es así. De la creación de los ángeles y de los hombres, ¿no? Hechos para adorar a Dios en el plan de Dios, estos en realidad se han desviado de ese plan y tanto unos, ángeles como hombres, ¿no? Se han precipitado en el pecado, ¿no? Y construyen así entonces, expulsados ahora del paraíso por el pecado, construyen esta vida que es una vida de pecado, que va en dirección hacia la condenación eterna, ¿no? Un movimiento pues descendente, ¿no? Y degradante. La mediación de Jesucristo, que pide en cambio clemencia y perdón y que ofrece el camino de la penitencia, ¿eh? Cristo ofrece el perdón mirando y ofrece el camino de la penitencia para volver a Dios, se interpone y trata de reconstruir, ofrece la reconstrucción del itinerario del hombre hacia Dios. Pero ahora tendrá que hacerlo no directamente desde el paraíso terrenal al cielo, sino a través de la conversión, de la peregrinación por este mundo como un hijo pródigo. Esta es, pues, la genial obra de este pintor tan incomprendido, pero siempre tan rico para el observador que se anima a estudiarlo desde la fe. Él, si nosotros nos tomamos también el trabajo de hacer esa lectura para la fe, esa lectura desde la fe, nos puede enriquecer notablemente.